Bienvenido a este nuevo seminario de seguimiento diario de los mercados junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos y como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el euro dólar que comienza a reaccionar nuevamente de forma negativa desde la zona o la franja de resistencia que podíamos identificar durante los últimos meses y puntualmente desde diciembre del año 2020. Una franja que es comprendida en torno a 1.2160 como lo indicábamos y que también mantiene un rango lateral durante la misma cantidad de tiempo con un soporte en 1.2060 con intenciones de mostrar caídas mucho mayores, pero el mercado vuelve un poco a la normalidad o a este rango lateral debido a diversas situaciones fundamentales que han venido envolviendo o condicionando el mercado durante las últimas semanas de cotización, sobre todo por los temores ante inflación, mayor inflación a nivel mundial, no tan solo en Estados Unidos, sino que en Europa. La reciente entrega, por ejemplo, el día de ayer en el IPC, que lo comentábamos en nuestro video análisis, publicado en nuestro canal de YouTube, son algunos de los datos que, por supuesto, comienzan a poner una cuota de temor en los mercados. Ahora, cuota de temor en varios sentidos, pero también al mismo tiempo comenzamos a revisar un poco la complacencia nuevamente del mercado, pero una complacencia mucho menor, ya que el día de ayer, en una nueva comparecencia, la comparecencia semianual de Jerome Powell frente al Congreso de Estados Unidos, este indicó que la probabilidad de llevar a cabo o de mantener los estímulos monetarios es bastante amplia y se va a mantener por mucho tiempo, muy posiblemente. No lo dijo con estas palabras, pero es lo que nosotros podemos inferir del discurso que él dejaba la jornada del día de ayer, en donde las políticas expansivas podrían permanecer durante mucho tiempo, eh, debido a que la economía americana aún no se recupera del todo, por lo que entonces en ese caso nosotros seguimos o debemos seguir esperando un apoyo, no tan solo por parte de la Reserva Federal, bajo sus diversas herramientas o mecanismos para poder respaldar a la economía, sino que también posiblemente que el día de mañana la Reserva Federal vuelva a instar al fisco a que llegue a implementar o lleve a implementar un nuevo paquete, una nueva ronda de estímulos fiscales. En términos de este tópico, o paquetes fiscales o bien los estímulos, es donde a mayor raíz o mayor cantidad de dinero que circula en el mercado de esta forma, la inflación tiende a aumentar y eso es lo que preocupa al mercado de bonos, o más que preocupar, le permite entonces mostrar un optimismo en sus cotizaciones, o comenzar a aumentar sus rentabilidades y al mismo tiempo también presionar la baja o mantener un sesgo bajista sobre la renta variable debido a la competencia o el spread que se comienza a generar en los inversionistas. Nosotros debemos entender que ante situaciones, o bien lo más común es que situaciones como esta, en donde el mercado muestra un poco estos escenarios de incertidumbre, prefieren obviamente instrumentos que sean o entreguen rentabilidades más seguras o en este caso rentabilidades fijas. Y los bonos son lo que entregan estas rentabilidades fijas, por lo que eventualmente lo que hacen los inversionistas es retirar su dinero de activos más riesgosos como lo pueden ser las acciones o monedas riesgosas, por ejemplo, como el euro, eh, como el canadiense, el australiano, etcétera, y volcar entonces sus inversiones sobre renta fija y dólares que tienden a ser también como un activo de refugio puntualmente en algunos casos. Por lo que entonces en este sentido, por lo cual nosotros seguimos viendo un escenario de recuperación para el dólar frente a monedas riesgosas, en el caso del euro dólar, en donde los argumentos también son sostenidos, se sostienen en el tiempo pensando en que en el reciente reporte de Producto Interno Bruto en alguna de las economías del viejo continente, si vienen dejando entonces entrever situaciones bien importantes en contracciones o bien caídas en la rentabilidad o bien en el crecimiento o un crecimiento negativo durante los últimos meses o durante los últimos trimestres. Por lo que eventualmente estos descensos en los reportes de Producto Interno Bruto nos obligan a revisar también o a que bancos de inversión como JP Morgan, que lo realizaba a inicios de esta semana, tenga que corregir a la baja los crecimientos, expectativas de crecimiento o saltos que pueda experimentar la economía americana, europea y mundial durante este año 2021. Debemos recordar que la eurozona muestra un crecimiento, una contracción de un 6,8%, menos 6,8%, mientras que Estados Unidos menos 3,5% y el mundo se contrae menos 3,3% en el año 2020. Por lo tanto, se espera que el 2021 tenga un rebote menor según las estimaciones de JP Morgan, que es un poco lo que veníamos comentando a través de redes sociales esta mañana y en Twitter puntualmente. Pueden ustedes darse cuenta que el Producto Interno Bruto en Alemania de forma anualizada, el correspondiente al cuarto trimestre, es de menos 2,7%, si bien es una cifra relativamente positiva con respecto a la expectativa y los reportes previos,
como así también el crecimiento es de un 0,3% trimestralmente, por sobre las expectativas, pero por debajo de los reportes previos con respecto al tercer trimestre, son situaciones que de alguna forma dejan entrever ciertas preocupaciones aún para el mercado y que se mantienen de esta forma. Durante esta mañana en Estados Unidos vamos a conocer ventas de vivienda mensuales correspondiente a nuevas viviendas en Estados Unidos, inventarios de petróleo crudo, la segunda jornada de comparecencia de Jerome Powell frente al Congreso en Estados Unidos, por lo tanto se viene una nueva jornada, probablemente no de mucha volatilidad, pero sí de que logre zanjar un poco las dudas que dejaba la jornada del día de ayer, o que consolide finalmente la expectativa o la lectura que el mercado le estaba dando a la situación puntual en términos de inflación, estímulos económicos y recuperación económica finalmente para Estados Unidos puntualmente, y por supuesto qué es lo que opina del desempeño en el mundo entero. En términos de instrumentos, como ya lo marcábamos y también hemos sugerido en nuestro canal de Telegram, eh, hemos hecho dos recomendaciones desde que nos dieron el vamos o el puntapié o la autorización para hacer recomendaciones mucho más puntuales, mucho más precisas. Hemos hecho dos recomendaciones de trading en donde el S&P, vamos acá, la hicimos el día lunes, una posición de venta antes del cierre de mercado, lo que sugeríamos era, restando 30 minutos para el cierre de sesión, el índice americano parece rechazar todo avance y se inclina por mostrar nuevos descensos. Idea de trading, venta a precio actual, o mejor, con el stop loss en 3.925 y un take profit en 3.820 puntos. Si nos fijamos en el gráfico en ese entonces, estaba en 3.885, cuando publicábamos o mandábamos esta idea, y durante la jornada de el martes, el S&P lograba alcanzar la zona de soporte o el objetivo que nosotros habíamos identificado en nuestro take profit, que era en torno a la zona de los 3.820, por lo tanto se logra evidenciar entonces una posición positiva o bien una posición de ganancia de casi un 1,5-2% en la transacción que teníamos en corto para el S&P. Y la jornada del día de ayer hemos vuelto a sugerir una nueva transacción en el euro dólar, para que la tengan en consideración, la cual comentábamos e indicábamos que el euro dólar vuelve a rechazar la franja de resistencia en 1.2160, lo mismo que está haciendo durante esta jornada, y la idea de trading es venta a precio actual o mejor, con el stop loss en 1.2240 y un take profit en 1.1920, la cual podemos mostrar a continuación, fíjense. Vamos acá a dibujarla para que no las perdamos. Por ejemplo, si estuviéramos tomando una transacción actualmente, 1.2240 más o menos por ahí, creo que podría ser más o menos esa la zona, y 1.1920, que bueno, obviamente vamos a estar por acá, más o menos esa es, creo que debería ser ese más o menos el rango a considerar en términos de relación de riesgo-retorno, aproximadamente 1 es a 2, 1 es a 2.2, más o menos debería entregar la rentabilidad en este caso. Ahora, esta transacción tiene dos cosas puntuales. Hemos buscado anticipar el escenario bajista de acuerdo a los nuevos rechazos que el mercado genera en 1.2160, pero también somos conscientes de que el mercado aún se encuentra en una fase alcista, o bien una cuña alcista que todavía no logra superar, que es la que ustedes pueden ver en pantalla. Aquí la voy a marcar nuevamente para que no la pierdan, fíjense. Esa cuña, secuencia de máximos crecientes, secuencia de mínimos crecientes, es la cuña que viene marcando finalmente la cotización del euro frente al dólar durante las últimas jornadas. Por lo tanto, una ruptura, creo yo, que por debajo de esta zona debería dar mayor confianza a los vendedores del mercado. Por lo tanto, por debajo de 1.2090 deberíamos ver con mayor precisión una caída en la cotización del euro frente al dólar para buscar entonces los descensos que hemos estado comentando y esperar entonces la caída hacia 1.1920 o valores incluso inferiores de acuerdo a nuestras expectativas favorables para el dólar americano. Al minuto y en lo personal que introduje mi posición, voy a revisar el precio de entrada, se los comento enseguida. 1.2142, ya prácticamente voy 8 pips de ventaja con respecto a la cotización, a mi precio de entrada, así que vamos relativamente bien en la posición, esperando obviamente que tenga mayor ventaja durante la jornada, esperando los datos macroeconómicos que respalden al dólar,
Y mientras que aún mantengo una posición de compra o las posiciones de compra en el dólar frente al peso chileno, que esta jornada venía cayendo hacia la zona de los 700 pesos por dólar, un descenso importante que ha estado marcado no tan solo por el estímulo, por los comentarios o el discurso laxo, ultra laxo que brindaba Jerome Powell frente al Congreso la jornada del día de ayer, sino que también ante el rendimiento que el cobre logra en el mercado de commodities o en los commodities finalmente, el cual alcanza la zona de los 4,2 dólares la libra, continúa marcando un optimismo, la verdad que sin precedente, subiendo 0,49% en este preciso minuto. Son algunos de los argumentos fundamentales que permiten revisar caídas hacia la zona de los 700 y mantener una presión constantemente bajista sobre la cotización del dólar frente al peso chileno. Ahora, aquí es donde yo sigo poniendo mis fichas finalmente sobre las posiciones de compra que debamos tener en el tipo de cambio, en donde considero dos argumentos suficientes o importantes. Uno, el fortalecimiento del dólar o la recuperación de Estados Unidos a nivel o durante este año 2021, en donde comiencen a evidenciarse progresivamente, si bien muestran a rato, como ya lo hemos evidenciado, dudas sobre el mercado americano, creemos que deberíamos mostrar un escenario optimista sobre Estados Unidos. Por lo tanto, ese es el primer argumento. Y luego de eso tenemos por detrás o por delante también todo el escenario constituyente o elecciones en Chile que puedan significar o traer inestabilidad, indecisión, volatilidad en el mercado, incertidumbre. Por lo tanto, ahí es donde el tipo de cambio, hoy en la moneda local, por más apoyada que pueda estar por la cotización del cobre en el mercado internacional, y con esto me refiero por supuesto a la estricta relación que tiene el cobre con el fisco chileno, ya que es uno de los principales o bien el principal commodity de exportación eh, de Chile, uno de los principales ingresos de las arcas fiscales, lo cual, como hemos comentado en reiteradas ocasiones, se traduce y se transforma entonces en un aliciente o bien en un benefactor para la moneda local. Son tradicionalmente entonces las consideraciones que uno podría restarle presión, pero creo que aquí es donde pesa un poco más en la arista política que pueda significar las votaciones del próximo 11 de abril para esta elección de constituyentes y por ende también la situación que el dólar pueda tener, no tan solo por debilidad de la moneda del local, la incertidumbre y el dólar como, o la participación del dólar como una moneda de tipo refugio, que puedan estar haciendo eco en nuestras posiciones o bien en nuestra proyección alcista para la cotización del dólar frente al peso chileno. Ahora, creo que lo importante a considerar también en este aspecto a nivel técnico es la secuencia de máximos decrecientes que viene dibujando el RCI constantemente en su cotización o en su reflejo, por lo que una ruptura de esta zona o de esta tendencia debería darnos o anticipar entonces un escenario potencialmente alcista, que inicialmente podría llegar a buscar la zona o la franja de los 720, la media móvil exponencial de 50 periodos que viene por acá, y le podría ofrecer una resistencia inmediata al precio, rechazo de esta zona hacia niveles mínimos en 710 para continuar probablemente un proceso alcista o inicialmente lateral para continuar luego de eso un proceso alcista en la cotización del dólar frente al peso chileno. Eso es creo que lo que podríamos estar esperando para el tipo de cambio local durante las próximas jornadas de cotización en términos de expectativas y cómo obviamente estemos gestionando nuestras transacciones. Al minuto creo que no es malo y no es un mal valor considerar posiciones de compra en sobre el tipo de cambio con niveles de stop. De aquí podríamos sugerir algo mucho más puntual. Vamos acá a evidenciar, creo que lo más lógico es considerar un stop loss desde el precio actual. Que solamente me voy a quedar con el stop loss, ya que el take profit lo tenemos bien definido en 760. En 688, 690 creo que sería una buena alternativa para tener un stop loss, o sea, casi de 13, 16 pesos eh, por dólar que podamos tener entonces en esta transacción de compra en el tipo de cambio local dólar frente al peso chileno para que lo tengan en consideración. Ahora, ¿qué es lo que viene ocurriendo con el dólar americano frente al canadiense? Busca vulnerar, todavía no lo considera o no lo concreta del todo. Creo yo que aquí todavía hacen falta un poco la consolidación de la valorización del par por debajo de la zona de mínimos que podemos identificar o que ustedes pueden ver en pantalla.
pero también creo que la secuencia en donde el petróleo ha venido marcando, recupera la zona en los $62 la libra, no disculpen, $62 el barril, marca entonces este camino bajista a favor del canadiense, recordando que el petróleo responde a un 24% de las exportaciones o sea, del Producto Interno Bruto de Canadá, por lo tanto es un argumento suficiente como para poder esperar nuevos descensos en su cotización. Estos descensos, como ustedes pueden ver, ha logrado romper o vulnerar toda la franja de soportes que viene marcando el precio o el par, que es todo lo que indico a continuación. Por lo tanto, la secuencia también de máximos decrecientes que se viene evidenciando, que viene dibujando, puede ser un condicionante que mantenga entonces la perspectiva bajista. Ahora, cada vez que intentó recuperar el precio de la zona de mínimos, la volví a rechazar, por lo tanto la probabilidad de que el mercado siga cayendo es bastante amplia, pero también aquí lo que me surge en la duda es cómo la fuerza relativa del precio no se pierde, incluso comienza a aumentar la fuerza relativa probablemente apuntando a un escenario de recuperación. Y ahí es donde me quedan las dudas con respecto a qué hacer con el tipo de cambio de dólar americano frente al dólar canadiense. Principalmente por los sesgos que lo que indican el RSI, o sea, hay divergencias principalmente. Podemos ver que el precio muestra durante la última porción del tiempo una secuencia bajista, mínimos decrecientes y máximos decrecientes, como ustedes se pueden dar cuenta. Pero también el RSI lo que hace es mostrar una secuencia no de caída ni de movimiento alcista, pero una mantención en los precios o bien en su valorización y que no logra mostrar un descenso importante. Por lo tanto, esa situación o este condicionante es el que me permite a mí a lo mejor revisar recuperaciones a partir de esta zona. Ahora, si nosotros revisamos el tipo de cambio en un gráfico de menor temporalidad, probablemente el rango lateral que el mercado construye durante las últimas horas de cotización puede ser también importante o puede generar un poco de ruido ante las proyecciones de recuperación o eventualmente el escenario que esté marcando la cotización. Aquí es donde probablemente el movimiento del precio pueda llegar a ser relevante. Voy a marcar acá nuevamente la secuencia, pero de forma más prolija. Podemos encontrar a lo mejor esa la secuencia, pero también en donde las divergencias comienzan a aparecer nuevamente, fíjense. Tenemos por acá máximos o mínimos que son crecientes en el RSI, mínimos que son decrecientes en el precio, por lo tanto, comienza a sugerir algo, sobre todo también cuando el precio comienza a ceñirse mucho a la media móvil de 50 periodos, que es algo muy habitual, que cada vez que el precio comienza a sugerir o a ceñirse a la media móvil, habla de que intenta romper o cambiar su tendencia. La media móvil también comienza a cambiar un poco su sesgo, ya no es tan bajista como lo podía hacer al inicio de este proceso o bien la intención de vulnerar la zona de mínimo, sino que comienza a aplanar un poco su curva y eso es lo que habla o daría cuenta entonces de una posible recuperación en su cotización. Ahora, al revisar y volver a mirar un gráfico de mayor temporalidad, como lo puede ser un gráfico diario, vamos a encontrar varias velas de indecisión durante las últimas jornadas, sobre todo durante esta primera mitad de semana. Como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a mirar aquí en detalle. Tenemos en dos oportunidades o dos ocasiones finalmente, o ya en esta casi tercera jornada que, bueno, le resta harto por saber. Tenemos una vela de indecisión, otra vela que de alguna forma pretende mostrar un poco de indecisión, pero claramente marca un sesgo bajista, pero mantiene un poco la condición que se está dejando entrever al día de hoy. Y la tercera o la del día de hoy es una vela de indecisión en el rango de secuencia mínimos decrecientes, pero lo que hace probablemente es venir a buscar o intentar buscar la zona de soportes que ha venido perdiendo durante las últimas jornadas. Y eso creo que es lo importante durante esta jornada de día miércoles, es ver cómo cierra el mercado, sobre todo cuál es el entusiasmo que puede tener ante esta segunda comparecencia de Jerome Powell frente al Congreso, cuáles son los sesgos que nos dejan y cómo obviamente puede significar o cómo puede traducirse todo esto para el dólar frente a sus principales rivales. Nicolás nos pregunta, dices, hola Renato, ¿cuál sería el próximo evento importante que podría influir al dólar? Ya para esta semana, Nicolás, vamos a mirar si es que tengo el calendario macro aquí a mano. Creo que lo más relevante, más allá de los comentarios de Jerome Powell, eh, en términos macroeconómicos o situaciones muy importantes para el mercado, vamos a mirar por acá a ver si es que recuerdo bien qué es lo que tenemos. Pedidos de bienes subyacentes. Mira, el Producto Interno Bruto va a ser algo que pueda respaldar o no los comentarios de Jerome Powell que está brindando el día de hoy durante estas últimas dos jornadas.
y este Producto Interno Bruto se entrega de forma preliminar mañana, correspondiente al cuarto trimestre del año. Por lo tanto, nos va a entregar una cifra o una tendencia un poco de lo que cómo el mercado se viene comportando. Si la cifra sale por sobre la expectativa o en línea con las expectativas, se traduce en que el mercado está esperando un crecimiento, o sea, que el mercado está creciendo más de lo que ha venido creciendo o los reportes previos, como también si es que muestra un crecimiento mucho mayor, puede traducirse entonces en expectativas bien importantes para Estados Unidos, que pueda significar varias cosas. Una, que los incentivos, todo este escenario hiperlaxo que Jerome Powell brinda durante esta jornada, el mercado se lo tome con mucha calma, o sea que diga, ok, estamos en un escenario en el cual Estados Unidos necesita todavía ayuda, pero Estados Unidos comienza a responder y está creciendo más o sobre las expectativas, por ejemplo, o está creciendo de acuerdo a las expectativas del mercado, lo cual es relativamente positivo. Entonces uno puede decir, ok, si el mercado está respondiendo ante este evento, Jerome Powell nos dice que la situación todavía es delicada, pero que está mejorando, pero que aún así se necesitan ayuda, entonces uno dice, ok, está creciendo, tal vez no se necesiten ayudas en el corto plazo, por lo tanto, la renta variable lo que puede hacer es reaccionar de forma positiva inicialmente, pero también comenzar a revisar otros datos como lo puede ser la inflación. Si la inflación comienza a aumentar o bien estar pendiente de eso o los sentimientos que esto puede estar dejando, la renta variable puede comenzar a presentar un escenario lateral con tendencia bajista o con intenciones bajistas, por lo que en ese caso puede ser algo perjudicial para las acciones en Estados Unidos, teóricamente hablando. En el caso del dólar, se puede transformar en un dato muy importante y recuperador, o sea, que le imprima fuerza. Recuerden que a simple rasgo, en simples palabras, una moneda representa el comportamiento de una economía o es el reflejo de una economía. Por lo tanto, si esta economía crece, Estados Unidos crece y el dólar es el reflejo de la economía estadounidense, por supuesto entonces que el dólar debería presentar un escenario optimista o bien recuperar su tendencia, su movimiento positivo. Y eso es lo que podría traducirse en este dato de Producto Interno Bruto. Ahora, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vienen generando volatilidad, vienen generando dudas e incertidumbre, por lo tanto, debe ser mañana también un dato a considerar importante para Estados Unidos, como también ya para el mes de marzo va a ser la reunión de política Federal Reserve. Va a ser el dato de política monetaria, que pueda estar entonces traduciéndose en un evento o bien el parámetro a considerar para los primeros dos trimestres de esta primera mitad de año en Estados Unidos y el comportamiento de las bolsas y el mercado en general, ya que van a decidir o van a brindar pistas mucho más certeras en cuanto al desarrollo de la economía, la comandancia de la política monetaria y así sucesivamente lo que pueda esto significar. Vamos acá. Monetary Policy. Vamos a revisar la fecha de la próxima reunión de marzo, 16 y 17 de marzo, con meeting asociado a proyecciones económicas de Estados Unidos. Así que el 16 y 17 de marzo van a ser fechas importantes a las cuales tenemos que estar pendientes en el mercado y de esa forma entonces estar buscando proyectar qué es lo que podría llegar a ocurrir con la economía americana y por supuesto con la relación hacia el dólar y las bolsas por supuesto y la renta fija. En el caso del S&P, creo que es importante destacar algunas cosas que estuvimos señalando en el canal de Telegram. La ruptura del RSI es la que nos marca un poco la vuelta de la fuerza relativa del precio que podría volver y la que durante las últimas dos jornadas ha vuelto en definitiva. O sea, recuperando desde esta zona mínimo, ha marcado una pauta alcista en donde recupera zonas de soporte intermedio o zonas de máximo y mínimo. Por lo tanto, es una zona interesante. Si bien el precio no logra superar finalmente la zona actual o la zona de máximos o resistencia entre 1890 puntos, que es esa franja, la media móvil, línea de tendencia bajista, hay varios condicionantes. Creo que aquí es donde el mercado podría, en vez de solamente o más que mostrar una ruptura y mostrar un escenario alcista, creo que podría mostrar un escenario más bien lateral que puede estar determinando o esperando algún dato macroeconómico y creo que el dato del Producto Interno Bruto viene a ser el relevante para las próximas horas de transacción y definir la dirección que la renta variable pueda adoptar. Ahora, esta relación es importante en cómo vamos considerando, por supuesto, el mecanismo o la dirección que el mercado toma diariamente y cómo nosotros podemos interpretar o bien considerar los eventos o las situaciones para la renta variable y cómo
los niveles de soporte y resistencia pueden estar generando zonas de compra, zonas de venta constantemente. Creo que en este caso aquí es donde nos toca ser mucho más paciente en términos de ver el desarrollo que muestra la renta variable. No me anticiparía nada, porque en definitiva, fíjense lo que ocurre durante estas últimas 2 jornadas. El mercado rechaza la media móvil de 50 periodo exponencial, que es algo muy clásico en este tipo de casos, o bien cómo el mercado se ha venido comportando ante las últimas caídas del mercado. Fíjense que la última vez que tocó la media móvil de 50 periodos, pues fue a buscar un nuevo máximo histórico. Si bien se tardó algunas jornadas, fue a buscar un nuevo máximo histórico. Pero en este caso las cosas son distintas, cambia un poco el paradigma. Este salto que el mercado dio en esta oportunidad, en esa zona, responde también a el inicio de todo un proceso bien de especulaciones en torno al paquete fiscal de la administración Biden, como lo fue en este caso por acá a la izquierda, el inicio de especulaciones en torno al paquete fiscal de la administración Trump. Por lo tanto, son situaciones puntuales que pueden ser interesantes a considerar, pero que son muy distintas a lo que está ocurriendo actualmente. El mercado retrocede hasta niveles de soporte, líneas de tendencia, media móvil, pero también hay otros argumentos como lo puede ser la inflación, la debilidad en el crecimiento de Estados Unidos, el tono ultra laxo que todavía mantiene el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Son condiciones distintas a las que el día de hoy se van entregando, en donde ya vamos esperando o vamos conociendo de mayor cantidad de antecedentes fundamentales que nos permitan definir y establecer estrategias mucho más claras y decisas eh, para la cotización de la renta variable. Por lo tanto, en este caso creo que me mantengo o preferiría, o al menos yo me voy a mantener esperando qué es lo que se resuelve desde esta zona hasta conocer el Producto Interno Bruto de Estados Unidos para ver cómo podemos apreciar esta condición. Al menos eso es lo que voy a estar haciendo las próximas 24 horas aproximadamente antes de tomar una decisión de transacción en el S&P o simplemente mantenerme al margen de lo que esté ocurriendo. Por mientras, como les digo, me mantengo con posiciones en corto en el euro dólar, largos en el dólar frente al peso chileno, buscando por supuesto el rendimiento, y dudas que todavía me quedan en torno a la cotización del oro, que no logro zanjar un poco el comportamiento del metal precioso que, como bien sabemos, reacciona ante dos condiciones. Una, la inflación, que es uno de los principales motivos por los que el oro se mueve, pero también la recuperación en este entorno de mayor inflación debería estar moviéndose de acuerdo a las políticas ultralaxa que Powell propone, debería estar moviéndose al alza, pero está moviéndose todo lo contrario, se está fortaleciendo el dólar, creo que más que nada por las expectativas económicas que se puedan tener en Estados Unidos y en donde la inflación al minuto podría estar contenida. Es por eso que creo que vemos una vuelta del precio hacia la zona de soporte, que es un poco lo que proyectábamos esta mañana o la tendencia que teníamos, las sensaciones durante las últimas horas de buscar niveles de soporte nuevamente en torno a los $1,785 la onza o valores incluso inferiores, que es un poco la pauta que viene marcando a favor del dólar americano durante estas últimas jornadas de cotización. Al cierre de la jornada del día de ayer, el movimiento alcista se desacelera en torno a un proceso de secuencia de máximos y mínimos decrecientes, como ustedes pueden apreciar, fíjense, máximos y mínimos decrecientes constantemente en el precio, que al lograr este nuevo máximo, este máximo de recuperación, aparentemente es un máximo decreciente, por lo tanto podríamos esperar un máximo o un nuevo mínimo decreciente o un mínimo de igual valor en torno a los 1.760, $1.770 aproximadamente para la cotización del metal precioso. Un poco eso es lo que viene siendo para el oro. Al minuto no me atrevo a dar ninguna dirección o idea de trading precisamente en el oro, yo no lo tengo claro todavía, no sé cómo jugar posiciones en el oro en este minuto. Por eso es que simplemente prefiero mantener mi portafolio o la exposición de mi portafolio bastante reducida, simplemente a las posiciones que les comentaba, euro dólar y dólar peso, mientras que estoy pendiente a otras condiciones o a otras situaciones, por ejemplo en el dólar yen, que vuelve a buscar niveles por sobre los 105.70, que es por sobre la media móvil de 50 periodo exponencial en el gráfico semanal, lo cual aquí me parece un poco curioso, sobre todo por la presión o por el comportamiento de la renta variable y la correlación que muchas veces logra el dólar yen con el S&P. Por lo tanto, eso quiere decir que a lo mejor está anticipando un escenario alcista sobre el S&P o el S&P está condicionando o podría llegar a condicionar dentro de poco al dólar yen, pero es algo que al menos a mí me resta por ver y qué es lo que podría llegar a ocurrir. Todas las divergencias en el RSI son vulneradas, no se consideran,
podemos a lo mejor establecer nuevamente patrones de alcista o bien en donde las secuencias de máximos puedan traducirse en oportunidades nuevamente de venta, en donde acá podamos ver a lo mejor un doble techo que podría llegar a ser si es que el riesgo comienza a aumentar y obviamente el yen actúa como un instrumento de tipo refugio, que es algo que vamos a estar pendiente durante las próximas horas, pero al minuto la presión vuelve a ser favorable para el dólar americano frente al yen japonés. Y dólar canadiense, criptomonedas, el Bitcoin, la verdad que logra vulnerar nuevamente la tendencia, tendencias que venía marcando en el corto plazo en este gráfico de 4 horas, vulnera las tendencias y a partir de la vulneración de la tendencia y que el mercado se posicione por debajo de la media móvil de 50 periodos, que es la que venía funcionando relativamente bien como un soporte, como una estructura siguiendo el precio, al día de hoy la probabilidad de que el mercado venga a buscar un descenso o un rango lateral en torno a estos niveles es bastante amplia y probablemente un descenso, un testeo de la media móvil de máximos previos puede ser algo que esté sobre la mesa o que se esté barajando en el corto plazo. Seguimos revisando escenarios alcistas para el Bitcoin, no creo que se haya acabado este impulso alcista, todavía el apetito por el riesgo es reinante en el mercado de renta variable, por lo tanto mientras el apetito por el riesgo se mantenga, creemos que la cotización o bien las alzas sobre las criptomonedas y el Bitcoin en particular deberían sostenerse a lo largo del tiempo. Hoy, por ejemplo, vemos una desaceleración de la caída que presenta durante esta primera mitad de semana, prácticamente lo mismo que podemos apreciar para la cotización de la renta variable en Estados Unidos, en donde se desaceleran las caídas, comenzamos a ver cierta recuperación, cierto tono alcista, por lo tanto hay que mantenerse pendiente de la correlación que pueden tener el S&P con el Bitcoin y las criptomonedas en general. Así que nos mantenemos atentos a esa condición puntualmente. Estimado, no sé si alguien quiere tener alguna duda que quiera compartir, que pueda dejarnos, por supuesto, entrever. Es un poco lo que nos gustaría saber, a ver si es que podemos entregar alguna perspectiva, alguna visión de algún instrumento en particular y de esa forma poder entonces otorgar cierta condición o cierta referencia para algún instrumento. Nasdaq, vamos a revisar el Nasdaq. No lo tengo acá. Vamos a incluirlo. Vamos a esperar que cargue. Esperemos que cargue el gráfico para así brindar entonces.
Perfecto, aquí vamos viendo que ya nos carga el gráfico. Perfecto. Lo que tenemos en el caso de la renta variable en Estados Unidos por parte de las acciones tecnológicas es prácticamente un escenario muy similar al que, no tan similar, pero las reacciones prácticamente son las mismas, en donde si bien la presión en las acciones tecnológicas es mucho mayor, la tendencia que el mercado viene desarrollando parece ser un poco la clara que nos logra cuajar un poco en esta condición finalmente que los mercados presentan al día de hoy. Principalmente lo que podemos ver en el corto plazo o bien en este gráfico diario durante las últimas zanjas o precios o movimientos de precios son zonas de soporte que el mercado logra alcanzar en torno a estos niveles, una franja que anteriormente ya venían siendo consideradas, creo yo, por el mercado como niveles de soporte, por lo que eventualmente podríamos ver caídas nuevamente si es que el mercado se sigue precipitando, como lo viene haciendo durante estas últimas horas de cotización, se podría volver a precipitar hacia esta zona. Y si es que hay cierres diarios por debajo de esta media móvil exponencial de 50 periodos, abre la probabilidad o la posibilidad de que los descensos permanezcan y que vengan a buscar mayores caídas. Ahora, me parece difícil que el mercado siga cayendo en términos generales por los comentarios laxos que se han brindado. Ahora, si Jerome Powell vuelve a poner preocupaciones en términos de la renta, de los precios, y con esto me refiero a la inflación, creo que el mercado ahí sí podría tener un sesgo bajista pensando en que la rentabilidad de los bonos es la que aumenta ante este tipo de sentimientos o escenarios, por lo que eventualmente podría ser un poco el condicionante que estemos considerando para nuevos descensos en la renta variable. En el corto plazo, creo que la situación no es muy distante a lo que podemos ver en el S&P, en donde la consolidación o la búsqueda de fuerza que el mercado tiende a buscar o a considerar durante las últimas horas no se desaprovecha. Y aquí es donde probablemente estamos viendo un retroceso muy normal que pueda seguir buscando movimiento alcista y que terminemos viendo una recuperación de la renta variable en torno a esta zona, que puede ser una zona de corte o bien un punto de inflexión importante o relativamente importante en torno a estos niveles, que podemos estar considerando entonces como un posible escenario alcista o bien la zona de resistencia que el mercado considere para una eventual formación técnica. Y con formación técnica me refiero a lo siguiente, fíjense, voy ahora a dibujar el rectángulo o la franja acá. Creo que puede llegar a ser eso, ¿sí? Y fíjense lo que ocurre si revisamos esto. Tenemos, vamos a ver acá, un hombro, una cabeza y un posible segundo hombro por acá, mientras que ya tenemos cabeza y posible cabeza acá. Algo así podríamos estar viendo y el condicionante que está o que pueda dejar entrever esta zona, o sea, esta zona de resistencia, zonas de soporte momentáneo y la zona de resistencia que podría llegar a ser considerada en torno a estos niveles. Por lo tanto, podríamos seguir esperando una evolución alcista de la renta variable en Estados Unidos, en la cotización o en las acciones tecnológicas, creo que sí, podemos seguir esperando una condición de esta forma. No obstante, nuestro sesgo comienza a ser mucho más bajista que antes, no tan optimista, a pesar de todas las noticias que se han conocido durante las últimas horas, sobre todo por la intención de Pfizer, Moderna y Johnson de llegar a producir 240 millones de vacunas de cara a finalizar marzo para Estados Unidos, lo cual obviamente se traduce en un escenario positivo en términos de control de la pandemia, recuperación económica y diversos aspectos, pero que al día de hoy no parecen ser un catalizador sobre la renta variable en Estados Unidos y se mantienen mucho más pendientes a la comandancia o la dirección que pueda tener la política monetaria de la Reserva Federal, cifras macroeconómicas, y con esto me refiero a crecimiento, empleo, inflación, etcétera. Por lo tanto, creo que hasta ahí llegamos un poco con el condicionante que los que nos pueden estar mostrando las bolsas y o también la característica que en las noticias positivas se puedan estar considerando. Nos dice Julián, lo dicho por Jerome Powell acerca de los incentivos monetarios por ahora, ¿hace que se fortalezca el dólar frente a las demás monedas y divisas? No, todo lo contrario. Eso es lo que explicábamos delante, Julián. Recuerda que incentivos monetarios se traducen en que se traducen en una mayor inyección de dinero, que circule mayor cantidad de dinero. Por lo tanto, mientras circula mayor cantidad de dinero,
hay mayor dólares, por lo tanto se debilita el dólar de manera intrínseca, o sea que el valor de la moneda es menor. Por lo tanto, se debilita o se tiende a debilitar frente a otros instrumentos, en donde el apetito por el riesgo aumenta. Pero hay que considerar otro escenario también. ¿Qué pasa si estos argumentos de incentivos monetarios se conjugan con aumento en la inflación, bajo crecimiento? El dólar puede debilitarse transitoriamente, pero a mediano plazo puede llegar a pasar a ser un instrumento de tipo refugio como lo ha sido en otras ocasiones. Por lo tanto, puede ser considerado como un instrumento de refugio y ante estos escenarios o estos comentarios de forma progresiva puede comenzar a actuar como una moneda que se fortalezca y nosotros apostar a favor de esta moneda. Yo le apuesto a la moneda no tan solo por este aspecto que puede ser un efecto como residual de las condiciones que el mercado nos viene presentando diariamente, sino que también le apuesto por la recuperación económica de Estados Unidos. No dejo de creer que Estados Unidos va a presentar cifras positivas este año o durante este año 2021 y el mercado americano va a dar respuesta de eso o va a comenzar a reaccionar frente a esta situación. Y eso es un poco lo que estamos revisando para el dólar durante este 2021, un fortalecimiento o una recuperación del dólar que tenga sesgos laterales o de consolidaciones finalmente de lo que ha sido el año recién pasado, que han sido las caídas para la cotización del dólar por más de un 10% desde los máximos alcanzados en marzo del año pasado. Eso es, estimados. Por ahora nos quedamos con eso, con la revisión del dólar, lo que hemos hecho en términos de revisión del dólar para el euro dólar, los comentarios de dólar en general los pueden extrapolar a los otros pares, como nos preguntaba Freddy, lo puedes revisar tú, Freddy, en tu cruce australiano dólar, probablemente lo estemos revisando en un próximo seminario, o en un video análisis si lo amerita o si para mí representa un carácter importante a la hora de analizar y presentar oportunidades de trading. Un abrazo para todos, que tengan una excelente jornada de día miércoles, atentos a los datos macroeconómicos, a las reacciones del mercado. Como les digo, creo que esperamos un nuevo aumento en la cotización de la renta variable, así que me estaría atento a ese impulso alcista que se pueda ver durante esta jornada de día miércoles. Un abrazo y bueno, nos encontramos el día viernes en el cierre semanal de los mercados como es habitual.